Buenos días, niños de la preescuelita. El día de hoy vamos a hacer un repaso de todos los temas que se han trabajado a lo largo de esta unidad. Para empezar vamos a orar, como todos los días, y agradecemos así a Dios. Juntamos nuestras manitos, cruzamos, cerramos los ojos y decimos: Amado Padre Celestial, gracias te doy, amado Padre, por un día más de vida, porque has permitido que mi familia y yo nos encontremos sanos. Ahora te pido, amado Padre, que me des ojos y oídos santificados para poder escuchar la clase, amado Padre, y así pueda conocer un poco más de ti y de tu obra. Todo te lo dejo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, como primer tema vamos a ver la oración. Recordemos que la oración es el respirar del alma, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en la oración? Nos comunicamos con Dios, ¿no? La oración es como un telefonito en el cual nosotros nos comunicamos con Dios. ¿Recuerdan quién fue el primero que nos enseñó a orar? Fue Jesús. Jesús nos enseñó la oración. Él constantemente oraba al Padre, pedía por Él, por nosotros, ¿no? Y por todas las personas que Él conocía. Recordemos que la oración tiene algunos elementos, los cuales son, primero, ¿no?, la alabanza, cuando decimos amado Padre Celestial, o grandioso Padre, o Padre amado. Eso quiere decir alabanza. Después, eso es alabanza o adoración. Después es el agradecimiento. Agradecemos por un día más de vida, o agradecemos porque nos encontramos bien de salud. Diferentes agradecimientos que nosotros podamos dar. Y después viene lo que son las peticiones, ¿no? Pedimos porque en el desayuno damos gracias y pedimos por los alimentos, ¿no? Porque bendigan los alimentos, porque le quiten el mal de la tierra. Pedimos también por los seres queridos, por las personas que se encuentran mal de salud, y etcétera, ¿no? Esos son los elementos de la oración. Ahora, ¿cómo oramos nosotros? Recordemos que nuestra oración tiene que ocurrir con nuestras manitos cruzadas, a la altura del pecho, nuestros ojos cerrados. Mayormente lo hacemos sentados, podemos hacerlo arrodillados, durante el sermón cuando nos paramos. Existen un montón de maneras en que nosotros podemos comunicarnos con Dios, que es mediante la oración. Ahora, continuando con el siguiente tema, hemos hablado también sobre frente al concilio. Recordemos que se encontraban los apóstoles de Jesús en el templo, ¿no? Hablando de la obra de Dios, dando los mensajes y el testimonio de que ellos habían visto durante la vivencia de Jesús con ellos. Pero también estaban los sacerdotes, ¿no?, los miembros del concilio, que no veían con buenos ojos que esto pasara. Entonces, lo que ocurrió fue que los apresaron, los metieron en una cárcel, y recordemos que un ángel esa noche les abrió las puertas y les dijo que siguieran hablando sobre Dios, ¿no?, sobre Jesús y el reino y todo lo que ellos habían vivido. Entonces los apóstoles pues hicieron eso, le hicieron caso, pero otra vez fueron llamados frente al concilio, ¿no?, frente a los sacerdotes, a los hombres que en ese tiempo pues eran hombres de fe, ¿no? Y Pedro otra vez les dijo que tenían que hacer caso primero a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y pues ellos fueron azotados, pero salieron del concilio y siguieron predicando en el templo. Luego vamos a ver el tema de la clase pasada, hace poquito, que es Jesús reúne a sus discípulos, ¿no? Aquí vemos los primeros discípulos de Jesús, que fueron Pedro junto a tres hombres más, que se encontraban en el mar de Galilea, ¿no?, pescando, porque ellos eran unos pescadores, y pues Jesús los encontró ahí. Se subió a la barca de Pedro, les ayudó a pescar, ¿no? ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? Pues Jesús fue eso, uno de sus milagros, ¿no? Nos ayudó a pescar, y ahí fue donde Pedro se dio cuenta que él era un hombre sagrado, ¿no?
Él decía, sí, Él es el Salvador. Pero Pedro sentía que él era un hombre pecador y que no podía seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo que dejara todo y que se convirtiera en un pescador de hombres. Ya no iba a ser un pescador de peces, sino se iba a volver un pescador de hombres, ¿no? Y pues Pedro, junto con su hermano y los otros 2 discípulos más, dejaron todo, dejaron sus barcas, los peces, dejaron a sus familias y siguieron a Jesús, ¿no? Entonces, esos fueron los 3 temas de la unidad pasada, ¿no? Hemos hablado de la oración, como ya hemos hablado, es una forma de comunicarnos con Dios, es una llave para que nosotros podamos abrir esa puerta que nos lleva a la comunicación con nuestro Padre. ¿Cuáles son los elementos de la oración? Pues el agradecimiento, la alabanza, la petición, eso es lo que nosotros debemos incluir en una oración. ¿Cuántas veces necesitamos orar? Las veces que sean necesarias, las veces que tú quieras agradecer, las veces que tú quieras pedir, todas las veces que sea necesaria tú puedes orar. No existe un número de veces exacto, ¿ok? Entonces también hemos hablado de cómo se debe orar, ¿no? Juntando las manos, cruzándolas a la altura del pecho, inclinando la cabeza un poco y cerrando los ojos, ¿no? Esa es la manera de orar. Lo podemos hacer solos, sí, lo podemos hacer solos, pero mayormente se hace en compañía de tu familia, en tu mesa, cuando vas a comer, cuando te vas a dormir, cuando quieres salir de tu casa a hacer algunas compras. Como les digo, muchas son las veces que tú puedes orar, ¿ya? Después también hemos hablado sobre el concilio, ¿no? Mientras los sacerdotes les decían a los apóstoles que ya no sigan hablando de Jesús porque eso estaba prohibido, ellos hacían caso primero a lo que les había dicho Dios, ¿no? Que era que sigan hablando de Jesús, que enseñen, que den a conocer los milagros, todo lo que había pasado en el transcurso de la estadía de Jesús en la tierra, ¿no? Así fueron apresados, fueron encarcelados, azotados, pero ellos sabían que habían sufrido, pero lo recibieron con buena fe porque sabían que habían sufrido en el nombre de Jesús. Entonces para ellos era bueno. Y siguieron predicando. Se hacía más y más conocido la iglesia, ¿no? Y la gente empezaba más y más a seguir a estos apóstoles. También hemos hablado recordando cómo se empezaron los primeros discípulos, ¿no? Que encontró Jesús a Pedro y a estos 3 hombres más en los mares de Galilea y ellos dejaron todo y se fueron a seguir a Jesús porque sentían que debían hacerlo, no porque era una obligación o porque Él les estaba obligando a que lo sigan, sino porque ellos sintieron en su corazón que ese hombre que les había ayudado con la pesca, que lo veían, sentían que era el Salvador, sentían que era un hombre especial. Entonces por eso ellos dejaron todo, dejaron sus peces, dejaron a sus familias y lo siguieron, ¿ya? Entonces nosotros vemos en todos estos temas, ¿no? En los 3 temas, que se habla mucho de la fe, ¿no? A nosotros al orar tenemos fe, pedimos con fe. Los apóstoles siguieron a Jesús porque tenían fe. Y nosotros también tenemos que seguir en su obra porque tenemos fe, porque nosotros vamos a eso, a hallar la gracia de Dios, ¿no? Tenemos fe en nuestro corazón y sabemos que Él es el Mesías y que pronto va a volver, porque ella vino una vez, recordemos, que Él dijo que iba a volver, entonces dijo, pronto volveré. Por eso nosotros nos preparamos constantemente, escuchamos su palabra y tratamos de ponerla en obra. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es el tema que hemos hecho hoy. Hemos hecho un repaso de toda la unidad. Ahora nos vamos a despedir y vamos a orar. ¿Ya? Recuerden cómo es la oración, ¿no? Juntamos nuestras manitos, cerramos nuestros ojos, inclinamos la cabeza y decimos: Amado Padre Celestial, maravilloso y grandioso Señor, te doy gracias, amado Padre, porque has permitido que podamos tener una clase más, amado Padre, que tus niños puedan poder escuchar tus palabras y conocer un poco más de ti, de tu Hijo, Señor. Ahora te pido, amado Padre, que prepares el camino para el sermón, amado Dios. Ya está muy pronto a llegar, amado Padre.
Y ayúdanos también, Señor, a que pronto termine todo esto y podamos nosotros volver a juntarnos en tu casa, amado Padre. Todo te lo dejo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, eso sería todo. Ahora nos despedimos y nos vemos en la próxima clase, ¿no? La otra semana con un nuevo tema. Cuídense mucho.